Y entonces comienzo porque debo de entender lo que en el lenguaje español hace referencia a una función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones aplicada a una variable independiente donde voy a tener una representación gráfica. Eso es una función y que ya sé que hay algunos ya la tienen bien clara, ¿no? ¿Qué hace referencia con lineales? Pues lineales hace referencia a que hay un exponente 1 en la variable. Sabemos que el exponente 1 tiene que ver con la definición de potencia. ¿Qué es la potencia? Es multiplicar por sí mismo a la base tantas veces como indica el exponente. Como solamente se multiplica una vez, no es necesario escribir el 1. Por eso, todas las letras que no tengan exponente, pues es porque ya está escrito una vez. No es que no sea necesaria o no es que no se le escribe. Hay una razón y la razón es el lenguaje español. Entonces, debido a eso, también sabemos que una función me representa comportamientos de cualquier tipo, un fenómeno, cualquier cosa. Entonces, básicamente, el tema de funciones es que ustedes sepan qué es lo que se hace con las funciones. La conceptualización ya la leyeron, ya me mostraron que la leyeron, síganla leyendo porque a algunos les quedó tal vez algunas dudas. Lo que vamos a ver es directamente la aplicación. En la mañana hace ratito les subí algunos ejercicios que los inventé en ese momento y que obviamente es entender que cualquier fenómeno puede llegar a ser. Les voy a explicar otros, ahorita invento otros ejercicios y los que están ahorita en Classroom pues eso los hacen de tarea, ¿no? Les voy a explicar ejercicios similares para que vayan aclarando cómo es que se plantea una función. Entonces vamos a declarar el ejercicio 1. Voy a utilizar Word para que sea más mejor la letra y que no anden sufriendo. Espérenme tantito. Dejen abrir un documento Word y lo voy a ir dictando, Ahorita, mientras lo escribo en Word, lo voy a ir dictando. Si no alcanzan a escribirlo conforme vaya dictando, no se preocupen, ahorita se los presento en la pantalla. Y entonces, una vela que mide 50 centímetros se consume de tal manera que cada 7 minutos disminuye a 5 centímetros, bueno, mejor 3. Disminuye 3 centímetros de altura. Ok, ahorita se los paso a lo que está ya en el lienzo. Nada más lo copio para que lo puedan visualizar, ¿no? Ajá. Ya listo. Profesor. Ok, dime. Una pregunta. Dime. ¿Nos podía explicar los problemas que venían? Mencionan algo, me dicen qué es lo que quiero y aquí no, aquí te van a decir un comportamiento y ese comportamiento tú lo tienes que expresar a través de todo lo que ya sabes. ¿Qué es todo lo que ya sabes? Pues desde la primaria, secundaria y bachillerato, utilizando primeramente un lenguaje español adecuado. Por eso les digo que no digan groserías, ni albures, ni vean programas de chistes. Y eso esté asociado a buenos conceptos bien aprendidos para que con un proceso de asociación puedan dar una propuesta de un resultado o una propuesta de una estrategia o una propuesta de un planteamiento. Pero todo obedece a lo que ustedes vayan leyendo. Entonces, le comienzo a leer. Una vela, pues todo el mundo sabe que es una vela, ¿no? Antes todo el mundo sabía que era un cassette, ahorita ya no sabe que es un cassette, por eso utilizamos ejemplos más modernos, más actuales, porque antes trabajábamos con cassettes, trabajábamos con discos LPs, ahorita ya cambia, ya tenemos que buscar conceptos más actuales. Una vela aún se utiliza, aunque más bien utilizamos lámparas de LED, ¿no? Pero por lo menos hemos visto una vela, aunque sea en un cumpleaños, ¿no? O sea, sabemos que existen las velas. Entonces hay una vela que mide 50 centímetros. Como mide 50 centímetros, nosotros sabemos que es la altura más alta. O sea, una vela no va a poder crecer, a diferencia de una situación biológica. En una situación biológica sí hay un crecimiento. Y si hablo de un crecimiento, lo estoy asociando ese crecimiento con un símbolo que es el de agregar
o con un símbolo que es el de multiplicar. Aquí, si estoy hablando de una vela, forzosamente la vela se consume. Y entonces, al hablar de consume, lo tengo que asociar con algo que quiere decir la resta, porque le estoy quitando. Bueno, yo no le estoy quitando. El fenómeno químico, porque en realidad es un fenómeno químico, es que se está transformando la cera, que es un compuesto químico y que tiene una nomenclatura, se transforma en gases. Y esa transformación química obedece a un proceso químico. Eso es otra conceptualización que debo de dominar porque soy estudiante de médico-biológicas. Entonces, como algo de agregar, pues estaría bien que investigaran de qué está formada la cera, qué compuesto químico ocurre, por qué se quema, en qué gases se convierten, etcétera, etcétera. Pero eso es algo adicional, no es de la materia, y que obviamente su obligación es saberlo, en lugar de ver redes sociales. Tiene más importancia leer acerca de lo que les estamos proponiendo. De tal manera, ¿qué quiere decir de tal manera? Pues que ahí viene un comportamiento. Y ese comportamiento es el siguiente, que cada 7 minutos disminuye 3 centímetros de altura. Por lo tanto, una manera de poder encontrar o de poder calcular la función es revisar, es analizar, es observar las operaciones asociadas. ¿Operaciones asociadas a qué? Pues asociadas a todo lo que me dice aquí. Por lo tanto, para revisar esas operaciones asociadas, vamos a construir algo que ya lo han hecho muchas veces en la secundaria y que recibe el nombre de tabla. Esa tabla simplemente es una serie de filas, es una serie de columnas, donde en cada fila y en cada columna voy a escribir algo que sea relacionado a lo que estoy observando. Esta es una estrategia, no necesariamente es la única estrategia. Son diferentes estrategias para llegar a la función. Entonces, aquí lo que me importa, pues primero es identificar una variable independiente. ¿Qué quiere decir una variable? Pues una variable quiere decir lo que cambia. ¿Qué quiere decir independiente? Pues quiere decir que no depende de lo demás. O sea, nadie le dice cómo debe de ser y por qué. Ahora bien, díganme por favor, ¿qué es lo que cambia y que no depende de lo demás en todo el enunciado? 16, dime 16. Los minutos. Los minutos, muy bien, lo que cambian son los minutos. Eso quiere decir que entonces entro en mi conceptualización de física. Y en física a mí me enseñaron que existen los minutos, que existen las horas, que existen los años, que existen los meses, que existen los días. Pero todo esto recibe el nombre de unidades. Eso es una conceptualización de física, no es de matemáticas. Sin embargo, todas estas unidades hacen referencia a la misma cantidad. ¿Qué es esa cantidad? 43. 43, dime. Tiempo. Tiempo, muy bien, esa es la cantidad. Acuérdense que la cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. En física les llaman, ya se me olvidó, variables físicas, pero en realidad es una cantidad. Como es una cantidad y como ya se sabe el concepto de cantidad, se van a dar cuenta que dependiendo del sistema de unidades, puede haber minutos, horas, semanas, años, lustros, siglos, años luz, etcétera, etcétera. Pero eso es una unidad, ustedes también ya saben que la unidad tiene diferentes connotaciones. Anteriormente se sabía que una pulgada era la distancia que tenía el pulgar del rey. Actualmente se sabe que una pulgada son 2.54 centímetros, pero esas son conceptualizaciones, no es nada más porque sí. Y todas esas conceptualizaciones, nuestra obligación como estudiantes es aprenderlas. Por eso, este tema de funciones me lleva a que necesito aprender más. Por favor, lean cosas más científicas, más asociadas a lo que están utilizando y no precisamente a revistas, cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es para cultura general. Por lo tanto, mi variable independiente es algo que se denomina tiempo. Y ese tiempo lo voy a simbolizar con una letra que es la T minúscula. Recuerden que en física el T quiere decir tiempo, pero la T mayúscula quiere decir otra cosa. ¿Alguien sabe qué quiere decir la T mayúscula en física? 20. 40. Dime 20. Tonelada. No, no es tonelada. 30. 4, dime 4. ¿Temperatura? Puede ser temperatura. Sí, puede ser temperatura. 30. 30, ¿qué más quiere decir?
trabajo. No, porque trabajo es W. ¿Alguien más? 26, dime. ¿Temperatura absoluta? No, eso ya me lo dijeron. Temperatura sí quiere decir, pero quiere decir otra cosa. Si no se lo sabe, no pasa nada. No es de física y no es obligación, pero sí es bueno que lo sepan. Bueno, la T también quiere decir periodo. Y un periodo es un lapso. ¿Qué quiere decir un lapso? Pues es un intervalo de tiempo. Acuérdense que también ahí viene otra estructura. Cada vez que ustedes digan lapso, ya, habla de tiempo. Si alguien te dice lapso de tiempo, quiere decir que anda bien mal de su cabeza porque no entiende el concepto. O sea, lapso es tiempo y ya, no hay más que decir. Así como en su medio, si ustedes le dicen pastilla, pues ya saben que un doctor que te diga que te receta pastillas está mal porque la pastilla, todas las pastillas son de dulce. Entonces, si llegan con un doctor y les dice te voy a recetar unas pastillas, es mal doctor porque no sabe qué te está recetando. O más bien te está recetando algo que se llama placebo. Y un placebo es para engañarte, que también existe dentro de medicina los placebos, porque algunos piensan que todo se soluciona con pastillitas y por eso existen dentro de medicina existen los placebos, que eso es otro concepto, ¿no? Por eso es importante que sepan los conceptos. Entonces, utilizamos una T minúscula porque esto es un acuerdo en física. Ahí van a entender que hay más conceptualizaciones que manejamos los de matemáticas porque es necesario relacionarlo a todo lo que estamos expresando, a todo lo que estamos determinando, a todo lo que estamos realizando a través de una función. Que es una función? Es una interpretación de todos los fenómenos. Por eso es necesario relacionarnos con todas las áreas del aprendizaje. Por eso las matemáticas es la principal materia de todo el sistema educativo. Por eso es importante saberla, ¿no? Ahora bien, aparte de la variable independiente, ya saben que la variable independiente es la que no depende de nadie, la que nadie le dice cómo debe de comportarse, porque el tiempo va avanzando y nadie le dice ¡detente! Bueno, en la Biblia sí dice que se detuvo el tiempo 3 veces y por eso hay un rezago de tiempo que ya lo detectó la NASA, ¿no? En la NASA sabe que hace falta 2 días y esos 2 días están marcados en la Biblia. Por eso la NASA también argumenta que lo que dice en la Biblia está bien dicho y es la verdad. Que eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero es para que vean que todo debe tener un argumento, si no, no es creíble. Entonces, ahora me voy a otra situación que se denomina variable dependiente. Y la variable dependiente es algo que va a variar y que va a depender de la independiente. Obviamente va a depender del tiempo. Acuérdense que la variable es es una cantidad que cambia y que no depende de nadie. Ahora bien, aquí en el enunciado hay otra cantidad que sí depende del tiempo. ¿Cuál es esa cantidad? 20. 20, dime 20. Dime 20. No te oí 20. Se oyó muy bajito. Ok, los centímetros. Y entonces volvemos a la misma situación. Esos centímetros, como ya lo habíamos visto hace ratito, los centímetros es una unidad. Sin embargo, lo importante es la cantidad. ¿Qué cantidad es? 4. 4. Dime 4. Dime 4. 3. 4. 18. 4. No me has contestado 4. 47. Ok, va que va. Bueno, como ya me dijeron mucho si perdí el orden, para no ser malvado con alguno de ustedes, les voy a decir, la cantidad, pues precisamente hace referencia a la altura. La altura es todo lo que se puede cantar a medir. La podemos medir en centímetros, la podemos medir en metros, en pulgadas, en pies, en palitos, o sea, cuántos palitos tiene, cuántos palillos mide, cuántas cuerdas mide, que eso lo utilizábamos en el kinder, ¿no? En el kinder decían, ¿cuántos clips mide tal cosa, ¿no? Y de allí fue una referencia para las unidades. Entonces la variable dependiente es la altura. Acuérdense que las variables me están representando cantidades. Una letra me representa una cantidad. Por eso es importante que vean la diferencia entre las unidades, que hay una definición de unidades, no se las digo porque no la tengo bien a la mano, y otra cosa es la cantidad. La altura, curiosamente, siempre la simbolizan con la H, y la H pues viene del inglés, ¿no? Del height, que de ahí pues es otra cosa asociada al inglés. Sabemos que el inglés es un lenguaje muy utilizado, que el inglés es súper fácil. O sea, si ustedes se ponen a ver la televisión viendo todas las películas y todas las caricaturas en inglés, en 3 meses aprenden inglés. Si no, tendrán que ir a un curso. Por eso lean, escuchen, vean, y eso les va a ayudar mucho, ¿no? Por lo tanto, lo que necesito entonces empezar a decir, bueno, si el tiempo es 0, porque siempre debo de empezar de 0, porque no tiene sentido empezar de antes de 0, porque antes de 0
pues antes, pues no importa, pues qué pasó antes, pues no interesa, hasta en la vida, ¿no? No te debe de importar lo que pasó antes, debe de importarte lo que ocurre a partir de ahorita y en adelante, para que mejores todo lo que estás haciendo. Entonces, en el tiempo cero, tú tienes una altura, y del enunciado se ve luego que en el tiempo cero, la altura fue un 50. Eso yo lo veo en el enunciado. Ahora bien, en el tiempo 1 no tiene sentido que lo revise, porque si el tiempo ya me dijeron, y fíjense bien, fíjense cómo aquí estoy colocando un corchete. El corchete en física me ayuda a decir que lo que estoy escribiendo dentro del corchete es una unidad. Entonces, cada vez que ustedes escriban la cantidad, le van a escribir punto y coma, luego van a escribir un corchete y van a escribir la unidad, pero entre corchetes. Eso es una conceptualización de física, que también la debemos de saber los de matemáticas para explicárselas y empezar a hacer una unión con lo que sigue. Y en la altura, las unidades dentro de corchete van a ser en centímetros. Entonces, fíjense bien, si yo digo tiempo 1, yo estaría diciendo que en un minuto ¿qué pasa? Pero en un minuto no tiene sentido que lo diga. Díganme en qué minuto importa. 46. 44, creo que 12. dijiste 44, fue la primera voz masculina que escuché. 43. En el 4. minuto 47. En el Yo min 47. 43, dime 43, creo que fuiste tú. No, pues ya lo dijo. Ok, ¿alguien más? 20. 20, 16. 20. dime 20. No, ya se me fue. ¿Alguien? 4. 4, 16. dime 4. En el minuto 7. No. Ah, sí, perdón, sí, en el minuto 7. 4, perdón. El otro también me dijo minuto 7, ¿verdad? ¿O no me dijo minuto 7? No, creo que no. Creo que dijo 47. Ajá, dijo 47. Tienes razón. Dijo el minuto 47. Dijo minuto 7. Sí, sí, dijo minuto 7. ¿Qué número de lista? 47. No, dije 47. Ah, ok, gracias. Dios te pague por ser honesto. Entonces, lo que me importa es que en el minuto 7, ahí sí ya te puedo decir exactamente lo que pasó, porque no me sé lo que pasa en medio. O sea, eso que pasa en medio tiene un nombre en física que se denomina interpolación. Y la interpolación es qué pasa entre dos instantes que tú sabes exactamente qué ocurrió. Y lo que pasa no siempre es una recta. A veces lo que pasa es una parábola. A veces lo que pasa es una polinomial. A veces lo que pasa es una exponencial. Entonces, ahí también vienen diferentes características, diferentes propiedades que a lo largo de los cursos de mate aquí en la vocacional les vamos a explicar para que puedan interpretar cualquier cosa, cualquier fenómeno que ocurre. Eso quiere decir que después de haber ocurrido 7 minutos, entonces entendemos que lo que va a ocurrir es que disminuye. Y ahí viene la parte importante y que necesito que ustedes capten. Eso implica que el tiempo es 0, el tiempo es 7, pero la altura es 50. Y aquí viene la definición de función. Dejen muevo esto porque no me va a alcanzar el espacio. Aquí lo que deben de escribir es que la altura cuando tengo 0 minutos es de 50 centímetros. Esta notación, ¿qué quiere decir notación? Notación es una manera, ay, me salió una coronita, es una manera de escribir. Eso es notación. También se van a dar cuenta que a veces forma también quiere decir manera de escribir. Entonces, en matemáticas, porque acuérdense que en taekwondo una forma es defensa baja, defensa alta, golpe medio, etcétera, etcétera. Y es diferente, ¿no? También en karate, lima lama, una forma es diferente. Pero aquí en matemáticas, notación y forma quieren decir manera de escribir, para que vayan teniendo bien la conceptualización. Entonces, aquí no es una multiplicación, que les quede bien claro. Esto que observan no es una multiplicación, es una manera de decir que la altura a los 0 minutos es de 50 centímetros. Eso ya es una interpretación. Se los voy a escribir aquí adelante. La altura de la vela a los 0 minutos es de 50 centímetros. Fíjense cómo en la función, recuerden que esto es una función, en esa función no se está escribiendo
las unidades. ¿Por qué no se escriben las unidades? Porque las unidades son de física. En mate no. Son cosas que debemos de separar completamente. Ahora bien, aquí tengo que escribir la altura a los 7 minutos se calcula como la resta de 50 menos 3 centímetros. ¿Por qué sé que es una resta? Pues porque aquí dice que disminuye 3. Y si ya pasaron 7 minutos, yo debo de escribir que se restan 3. Por eso tengo que revisar las operaciones asociadas a través de una tabla. Esa es la conceptualización, que ustedes empiecen a observar de acuerdo a la experiencia que tienen, porque el lenguaje español se enseñó en la primaria y lo ven todos los días cuando ustedes prenden una velita de cumpleaños, que la altura se va haciendo más chiquita, eso lo ven y que genera una cera líquida y la cera líquida les quema. Todos esos conceptos asociados no son de mate, es de la vida, pero deben de conceptualizar bien, no deben quedarse con conceptos erróneos. Por eso es importante que sepan qué es cada concepto, qué es amar, qué es odiar, qué es no sé, todo tiene que quedar bien conceptualizado. Bueno, me voy a la siguiente. Ahora bien, aquí me falta escribir. La altura de la vela, disculpen la letra, de la vela a los 7 minutos, y aquí ya cambia. Se calcula, ya no nada más es, sino lo que me importa es cómo se calcula. Se calcula como la resta de 50 menos 3. Fíjense cómo ahí necesito asociar el lenguaje español a lo que estoy viendo. No estoy escribiendo en lenguaje algebraico, no. Estoy asociando e interpretando algunas situaciones, que es completamente diferente. Ahora bien, me voy al siguiente. ¿Cuál es el tiempo que interesa en el siguiente? 6. 6. Dime 6. 33. Dime 6. 14. 14, muy bien. Lo que me interesa ahora es el 14. ¿Por qué me interesa el 14? Pues porque estoy diciendo que cada 7 minutos. Pero eso quiere decir, fíjense bien, que el tiempo es 2 veces 7. Fíjense cómo estoy escribiendo la operación que me lleva al 14. Por eso necesito revisar las operaciones asociadas. Eso es lo importante. Y entonces, si ya se dieron cuenta, aquí me lleva a que está mal escrito el 7, porque es una vez el 7, porque pasó un lapso y pasaron 2 lapsos. Por lo tanto, díganme cómo se debe de escribir este de acá arriba. 47. 1, dime 1. Bueno, dime 47, porque fuiste la siguiente en decir. Dime 47. El tiempo a la 0, o sea, se deja el 0 y entre el paréntesis 7. Muy bien, exacto. Pero entonces, ahí fíjense cómo son 2 interpretaciones diferentes. Y eso es lo que necesitan entender. O sea, este tema de funciones es súper padre porque me deja a un lado la conceptualización que las matemáticas no sirven para nada. O sea, no, la conceptualización es que las matemáticas son las más importantes en toda la vida. Porque te enseñan a en verdad basarte en conceptos, ser honorable, no decir mentiras y decir todo como se debe decir. Aquí se escribe entre paréntesis 7, pero son 2 cosas diferentes, porque este quiere decir 2 por 7, este es 1 por 7, este es 0 por 7, pero el otro no quiere decir multiplicación, el otro quiere decir la altura cuando son 0 minutos y la altura cuando son 7 minutos. Son 2 conceptualizaciones completamente diferentes, a pesar que se utiliza el mismo símbolo que es un paréntesis. Ahí es donde surge la súper importancia que entiendan bien los conceptos, siempre, no nada más por un ratito, ¿no? O sea, no nada más con Freud entiende los conceptos, sino debe de ser todo el tiempo, por favor. Y entonces, a ver si ya le entendieron, se los voy a escribir. Este lo tenemos que mover, porque aquí ya me estorbó. Y este también lo vamos a mover, porque es necesario poner una separación. Y entonces escribo la altura a los 14 minutos, obviamente 14 sabemos que proviene de aquí, es 50 centímetros
menos 2 veces el 3. ¿Por qué menos 2 veces el 3? Ah, pues porque ya me estoy dando cuenta que tiene que ver con lapsos. Tiene que ver con lapsos. Acuérdense que un lapso es de tiempo, ya. No tengo que decir lapso de tiempo porque estoy cometiendo un error. Por lo tanto, ¿alguien me quiere corregir esto que escribí arriba? ¿Qué le falta? 30. Dime 30. 4. Dime 30. Dije 20. Ah, 20. Dime 20. Sería 50 menos 1 entre paréntesis 3. Ok, muy bien. Pero ese paréntesis, acuérdense que obedece a una conceptualización que es la multiplicación. Y eso es lo que tienen que detectar. O sea, cuáles son las operaciones. Y que si se están dando cuenta, la tabla no la estoy construyendo como que de un jalón toda, sino tengo que regresarme para agregar lo que está bien o mal escrito. ¿Alguien me quiere dictar cómo debe estar escrito la de hasta acá arriba? 7. 7. Dime 7. Es 50 menos 3, 0 por 3. Ok, me dijiste 7, ¿verdad? Sí. Ok, sale bien. Entonces, fíjense cómo ahí ya entra el que aparentemente no tenía que escribir el mismo enunciado. Pero ahora sí ya me di cuenta que los enunciados son idénticos. La altura de la vela a las 7 minutos se calcula. Y aquí arriba había escrito, la altura de la vela a los 0 minutos es. Ahí ya viene entonces una corrección de lo que yo había dicho anteriormente. No es de 7 centímetros. Lo que yo debo de escribir es se calcula, porque ya estoy haciendo un cálculo a pesar que son 0 minutos. Y se calcula como 50 menos 0 por 3, que precisamente es lo que me faltó escribir aquí, menos 0 multiplicado por 3. Y entonces aquí también debo de hacer la corrección, porque no es 50 menos 3, sino es 50 menos un lapso de, perdón, menos una vez 3 centímetros. Y aquí necesito corregir algo que había escrito mal, disculpen, eso luego se me va por distraerme. Este no es lapso porque este no es tiempo. Este de aquí es veces. Y las veces está asociado al lapso. Un lapso es el tiempo. Las veces son las veces que va a ocurrir lo mismo. Y por eso ahora ya empiezo a entender que este 0 es este 0. Ahí, disculpen, este 0. Este 1 es este 1. Y este 2 es este 2. ¿Sale bien? Pero todo proviene de lo que estoy observando y no de quererlo tener todo en un ratito. O sea, tengo que observar. ¿Qué quiere decir observar? Mirar detenidamente. ¿Qué quiere decir analizar? Analizar quiere decir observa, o sea, mira detenidamente. Y entonces, con el lenguaje español que ya aprendiste, con los conceptos bien aprendidos, asócialo para que des una estrategia, des una respuesta o des una sugerencia. Ahí viene lo importante de saber qué es analizar, de lo que saber qué es observar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, deben tener bien los conceptos. Y entonces, si alguien ya le entendió a todo lo que estoy haciendo, ¿alguien me puede decir cómo se calcula? O más bien, lo que quiero es que me digan cómo se escribe esto, ¿eh? O sea, quiero que me digan cómo se escribe para que ya vayan teniendo la idea. Quiero que ahorita me dicten aquí cómo se va a escribir. Ya saben cómo se va a escribir, esto ya lo saben. Pero quiero que me lo digan cuando el tiempo es de 70 minutos. 30. 30. Dime 30. H entre paréntesis 70 igual a 50 menos 10 y entre paréntesis 7. No, 3. Ok, muy bien. Es 50 menos 10 veces el 3. Ahora fíjense cuál es la importancia de no me tengo que esperar a escribirlo en mi cuaderno y decírmelo. No, si ya lo entendieron, díganlo. Y díganlo y con esa seguridad ya. Y si obviamente cometen una imprecisión, pues se les hace la corrección porque obviamente están aprendiendo. No se les puede decir nada porque están aprendiendo. Y como están aprendiendo, solamente hay que corregir las imprecisiones. Y esas imprecisiones se deben a descuidos. Y ese descuido se obedece a que me estoy entreteniendo en otra cosa.
Ahora bien, ahí viene la parte importante. Explíqueme a alguien cómo supo su compañero que era 10. 49. 49. Dime 49 o 41. No entendí bien si era 49 o 41. 49. Dime 49. Supo que era 10 porque en tiempo tenemos 70 minutos, entonces se escribiría como 10 entre paréntesis 7 y sería como el 70 es el resultado de la multiplicación, por así decirlo, del lapso que pasó. Ok, del número de lapsos que pasaron. Sí, muy bien. Entonces, básicamente, todo lo que me explicó, su compañero estuvo bien. Pero ahora díganme, ¿qué operación hizo? 20. 20, dime ¿Cuál 20. Dime 20, ¿qué operación hizo? ¿Una qué? No te oí. Multiplicación. No, no fue una multiplicación. 30. 30, 44. dime 30. 41. División. Ok, hizo una división. Esa es la parte importante. Y entonces, si hizo una división, fíjense bien, ¿eh? Yo dividí, o sea, ¿cómo es que supe que era este 10? ¿Cómo supe que era este 10? Pues ese 10 lo supe porque hubo una división. Y hubo una división, ¿de quién entre quién? 9. 9, dime 9. 70 entre 7. Ok, muy bien. Es de 70 entre 7. Me dijiste 9, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ahí viene la parte de observar y el razonamiento. ¿Qué división fue la que hizo? Fue la división de 70 entre 7. Eso quiere decir que este 70 hace referencia a una cantidad, y esa cantidad se llama tiempo. Y este 7 hace referencia a la duración, del lapso. Conclusión. Con todos esos elementos y entendiendo bien que lo que estoy haciendo es representar a través de una función a un comportamiento, o sea, en otras palabras, estoy definiendo a través de operaciones un comportamiento, yo puedo decir entonces que la altura que depende del tiempo se va a calcular como 50 centímetros menos algo multiplicado por 3. Díganme qué es ese algo que voy a multiplicar por 3. 43. 43. 47. Dime 43. ¿Qué es ese algo? El número de lapsos. Ok. Ese que voy a tener ahí precisamente es el número de lapsos. Muy bien. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Esto que va a ir aquí es el número de lapsos. Ahora díganme cómo se calculan esos lapsos. 26. 20, dime 20. Dividiendo el tiempo entre la duración del lapso. Ok, muy bien. Dividiendo el tiempo entre la duración del lapso. Y gracias a Dios sabemos cuál es la duración del lapso. Y como es la duración del lapso, eso quiere decir que ese algo que voy a escribir aquí va a ser un t entre 7. ¿Por qué? Porque sabemos que esta que está aquí es la variable independiente y sabemos que esta que está aquí es la duración del lapso. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de plantear la función. ¿Cómo planteé? ¿Qué quiere decir plantear? Quiere decir escríbela. Quiere decir dime cómo la calculas. Dime cómo la expresas. Eso que lo expresas a través de operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Aquí ya sabemos que esto no es una multiplicación. Eso es una interpretación. Aquí estoy diciendo que la altura depende del tiempo. Y que se calcula como el 50 restándole al tiempo entre 7 y multiplicándolo por 3. Así estamos planteando eso. Acuérdense, vuelvo a repetir, eso no es una multiplicación, que les quede muy claro, porque esta sí es una multiplicación, pero esta no es una multiplicación. Esta sí es multiplicación, pero la otra no es multiplicación. Ahí vienen los conceptos robustos
Cada vez el concepto se va a hacer más robusto porque voy agregando más y más y más y más conceptos, al grado que en álgebra son 500 conceptos, pero cuando llego a geometría y trigonometría le agrego 7 conceptos, cuando llego a geometría analítica le agrego 10 conceptos, cuando llego a cálculo diferencial le agrego como 5 conceptos, cuando llego a cálculo integral le agrego como otros 5, y para cálculo integral en total serían como 550 conceptos. Pero lo importante fue todos los de álgebra. Aquí es donde está la gran mayoría de todos los conceptos. Y entonces yo ya la planteé, ya la escribí, pero me doy cuenta que necesito escribirla adecuadamente. Y es escribirla adecuadamente, necesito entender el concepto de término. ¿Qué es un término? 7. 7, dime 7. Dime 7. Es el producto del signo, coeficiente, potencia y la raíz. Ok, muy bien. Es el producto de varios elementos, donde esos elementos comienzan con signo, con coeficiente, etcétera, etcétera. Entonces, para escribir el término adecuadamente, yo voy a escribir que la altura que depende del tiempo se va a calcular como 50, que son centímetros, y le voy a restar, fíjense cómo aquí está el signo, luego debe de aparecer el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es un número. Por lo tanto, debe ser el número 3, que es un numerador, el número 7, que es un denominador, y después del coeficiente debo de escribir la variable, que la variable es una t. Esto que está aquí, esa es la función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones que me interpreta un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Una vela que mide 50 centímetros se consume de tal manera que cada 7 minutos disminuye 3 centímetros. ¿Cómo obtuve esta función? Como obtuve esta función, recuerden, una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único resultado de la variable dependiente. Eso se hizo a través de una estrategia que se denomina revisar cuáles son las operaciones asociadas a el enunciado. Y con esa estrategia van a poder obtener muchas funciones. Pero obviamente esa estrategia la van a tener que desarrollar a lo largo de mucha práctica. ¿Cuál es la práctica que le estoy poniendo? Le estoy poniendo 5 ejercicios que ya los subí a Classroom. Pero de ahí obviamente pueden inventarse un montón, ¿no? Inclusive le pueden cambiar. A ver si alguien lo puede hacer. Si yo les digo en el número 2 que la vela no mide 50 centímetros, sino mide 90 centímetros y que la vela disminuye 8 centímetros cada 17 minutos. ¿Alguien me puede decir el planteamiento? 43. 43, dime el planteamiento, por favor. Sería altura por tiempo es igual a 90 menos 8 entre 17. Es igual a 90 menos, ¿qué me dijiste? Menos 8 entre 17. Entre 8 y entre 17. No, no es así. ¿Alguien me la quiere corregir? 41. 41, dime 41. Sería igual a 90 menos 17 entre 8. No, tampoco. ¿Alguien más? 6. 6, dime 6. 6. Ya dicho entonces que el resultado, acuérdense que este que está aquí es como se debe de escribir aritméticamente, y eso está bien, pero el planteamiento obedece a lo que tenía hasta acá arriba. Entonces, primeramente, su compañero había dicho que era un H por T. Habíamos dicho que no es multiplicación. Tengan cuidado, ahí va a ser un concepto que les va a costar un montón de trabajo, porque cada vez que ven un paréntesis, habíamos dicho que es multiplicación. Nuevo concepto, no siempre es multiplicación. ¿Cuándo no siempre es multiplicación? Pues cuando estamos hablando de una función. ¿Qué es una función? Una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente y que se puede graficar. Pero eso me va a interpretar un comportamiento físico, químico, biológico, intelectual, sociólogo, etcétera, ¿no? Psicológico, muchas cosas. Por lo tanto, lo que me debió de haber dicho su compañero es la altura, que depende del tiempo, se calcula como 90 centímetros menos el tiempo dividido entre la duración del lapso. Y esa duración del lapso, habíamos dicho que ahora iban a ser 17 minutos. Por eso lo estoy dividiendo entre 17. Y en cada S
número de lapsos, que fue lo que me habían dicho anteriormente, lo que debo de hacer es disminuir los 8 centímetros. Por eso aquí aparecen los 8 centímetros. Entonces fíjense cómo ya pueden de manera directa, sin necesidad de la tabla, entendiendo el concepto, donde el concepto es precisamente todo lo que les había escrito y que ahorita se los voy a poner con marcatextos para que les quede bien claro. Este que está, ay, perdón, no cambié el marcatextos. Este que está como una división me está representando a el número de lapsos. Y eso fue la división. Pero el que está, este lo tengo que poner con otro color, si no se va a confundir. Pero el que está dividiendo me está diciendo la duración del lapso. Y obviamente lo demás, que está con el 3, hace referencia a lo que está disminuyendo. Pero ahí lo importante es que entiendan la posición de cada uno de ellos. Y esa posición me lleva a que el planteamiento es súper rápido, sin necesidad de la tabla donde estoy revisando las operaciones asociadas. Pero eso, insisto, es con la experiencia. Obviamente, aquí lo que me hace falta es escribir adecuadamente. Por eso utilizo, lo voy a escribir aquí adelante, por eso utilizo la conceptualización de término. Saben que el término es una multiplicación de los siguientes elementos. Siempre va primero el signo, luego va el coeficiente y luego va las variables. Entonces aquí debo de escribir que es una h de t, o sea, la altura que depende del tiempo se calcula como 90 menos 8/17 multiplicado por el tiempo. Acuérdense que muchos me dijeron 8 entre 17, 17 entre 8. No, ese no importaba, porque lo que importaba era el planteamiento. O sea, directamente de lo que está ocurriendo, qué es lo que escribo. Posteriormente hago la adecuación a través del término. Pero ahí son dos conceptualizaciones diferentes. Este es el planteamiento y esto ya es escribirlo como término. Dime. ¿Podría repetirme otra vez cómo se saca el término? El término, sí. El término viene por la conceptualización de término. Entonces, no es que lo saques, es que lo debes de escribir adecuadamente. ¿Qué quiere decir escribir adecuadamente? Pues así como tu nombre, primero va el nombre y luego van los apellidos. De manera similar, cuando tú estás escribiendo un término, lo que debes de escribir precisamente es un orden adecuado que siempre va a ser así. Siempre. No puedes escribir mal un término. Eso es conceptual. Por eso les decía que si tú escribes ARI es igual a base por altura sobre 2, eso es un error, porque debe de ser primero el coeficiente y luego las variables. Esto es lo correcto. Esto está mal escrito. Me lo enseñaron así en la primaria porque mi nivel intelectual, mi nivel neuronal, todavía no me daba para tanto. Pero ahorita ya estamos a otro nivel. Ya tienen la mayoría de ustedes 14 o 15 años. Por ahí debe de haber algún colado que tenga 10 años. Porque ya he tenido alumnos en primer semestre que tienen 10 años, 11 o 12 años. Eso ya han pasado como 7 veces en la vocacional. Llegó una niña que tenía 8 años y quiere entrar a la vocacional. Y cuando nos dimos cuenta que tenía un super nivel, porque además hablaba 5 idiomas, entonces entendimos que necesitaba una escuela más especializada y la mandamos a otro lado, ¿no? Pero ya ha habido casos especiales. Entonces, escribir el término adecuadamente es que primero va a ir el signo multiplicado por un coeficiente. El signo saben que es el menos o es el más. El coeficiente saben que es un número. Pero ese número, recuerden que los números, hay números enteros, por ejemplo el 5, hay números racionales, por ejemplo el 2/3, hay números irracionales, por ejemplo el número raíz de 7, hay números como el pi, hay números como el número de Euler, todos esos son coeficientes porque son números, pero jamás existe el 0.28, porque recuerden que el 0.28 no es un número, el 0.28 es una expresión decimal. No existen los números decimales, que ahí tienen que conceptualizar bien eso. Jamás han existido los números decimales. Se utilizan expresiones decimales para que te entiendan mejor las personas, pero jamás ha existido como número. Por lo tanto, si un término es un coeficiente y el coeficiente es un número, nunca vas a poder utilizar una expresión decimal. Para que les quede claro que no me pueden dar resultados en expresiones decimales a menos que sean problemas. En problemas sí se permite la expresión decimal, pero en todo el cálculo no puede haber aquí expresiones decimales. Es un gran error. En otras palabras, si ustedes quieren dividir 8 entre 17, pues no lo hagan,
porque no quiero aquí expresiones decimales, porque no se deben de escribir expresiones decimales, porque los términos necesitan coeficientes y los coeficientes son números. Después del coeficiente continúa la variable que debe tener un exponente. Sabemos que esta b y esta h tienen exponentes, no se escriben porque ya está escrito una vez, eso es por definición de potencia. Y luego de las raíces, acuérdense que aquí en coeficientes les agregué también números racionales para que les quedara más claro, ¿no? Pero en realidad con decir coeficientes es más que suficiente. Y después de la variable vienen las funciones exponenciales, ya saben que es una función. Vienen las funciones logarítmicas, esas todavía no las conocen, las van a conocer hasta el segundo semestre, o sea, dentro de 6 meses ya van a conocer más, y eso es muy padre. También vienen las funciones trigonométricas, ya saben que es una función, y también ya conocen las 3 funciones trigonométricas, saben que las 3 funciones trigonométricas es el seno, es la tangente y es la secante. Saben que nada más son 3 funciones, algunos dicen que son 6, pero hay una razón por la cual no son 6, se las explicarán en Mate 2. Y luego siguen las arcofunciones. Y las arcofunciones tienen que ver con las funciones logarítmicas. Se las van a enseñar en Mate 2. Y después vienen las versus funciones. Que las versus funciones se las van a enseñar en la superior. Que eso es otra cosa más interesante. Y la dejamos para allá, ¿no? Ahí ya es otra cosa que no tiene caso ni mencionarla aquí. Pero es algo más que van a agregar. Entonces, ¿cómo es que escribí utilizando el concepto de término? Pues en este... Ay, no era en este. En este está desacomodado. ¿Por qué? Porque hay una variable, perdón, hay un signo, hay una variable, hay un número y hay otro número. ¿Cómo deben de estar escritos bien? Primero el signo menos, luego los 2 números, el 8 es numerador, el 17 es denominador, por eso lo escribí como numerador y denominador. ¿Por qué es un numerador el 8? Pues porque sabemos que este 8 tiene un 1 abajo, así se escriben o así se expresan en números racionales a los enteros. Por eso el 8 es numerador y se escribe en el numerador. El 17 es denominador y se escribe abajo de la raya de fracción. Y la t simplemente está multiplicando. Sabemos que es numerador, no es necesario escribirle el 1 abajo, porque pues si lo escribes solita la t, ya sabes que es t. Así es como escribo con la conceptualización de cómo deben estar escritos los términos. ¿Sale bien? Profe, Dime. entonces en los términos no puedo poner expresiones decimales. Jamás. O sea, si tú un día escribes, por ejemplo, si escribes menos 8.85, ya, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque es una expresión decimal. Y lo que debes de escribir son 85 centésimos. Pero como tú sabes que puedes simplificar la fracción, este lo divides entre 5, este lo divides entre 5, y entonces el resultado es menos 17 veintavos. Este es el resultado adecuado. Pero si estás hablando de un problema donde en un problema le tienes que explicar a un niño de 5 años, un niño de 5 años no te va a entender 17 veinteavos. Entonces tú le explicas en la respuesta que debes disminuir, porque tampoco el signo menos te lo entiende un niño de 5 años, tienes que disminuir 85, si hablamos de longitud, estos son decímetros y estos son centímetros. Entonces le tienes que explicar que debes de disminuir 85 centímetros. Y si te das cuenta, también acá no hay expresión decimal, porque ya estás dando la respuesta al problema, y una respuesta al problema tiene que estar asociado al contexto de todo el problema. O sea, un problema que contestes menos 85, menos 0.85 está mal. Debes de contestarlo así, pero ya en el enunciado asociado a todo el contexto del problema, ahí sí tienes que escribir los conceptos asociados. ¿Qué es centímetro? ¿Qué es decilitro? ¿Qué es mililitro? ¿Qué es hectolitro? ¿Qué es años luz? ¿Qué es notación científica? ¿Qué es potencia de 10? Y esto se dispara. O sea, entiendan, como ya les había dicho, ¿no? No se les está preparando para que sigan siendo obreros. Te estoy preparando para que ahora ya aspires a ser técnico, porque estás en primer semestre, serás técnico hasta que acabe sexto semestre, y también para que aspires a entrar a una carrera donde te van a enseñar a ser un médico profesional, un economista profesional, un historiador profesional, no sé, tantas cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Duda? Acuérdense que aquí tienen Entonces, el resultado, el final tiene que ser el término, no plantear la función, lo que habíamos hecho antes. Exacto, sí. ¿Por qué plantear la función? El planteamiento de la función, este planteamiento de la función, que lo hicimos, déjenles cambio de color para que les quede más claro los dos momentos en los que la planteé. Este planteamiento
obedeció primeramente a la tabla. O sea, todo ese análisis que hicimos de la tabla, que es analizar lenguaje español, observar, conocimientos bien planteados, etcétera, ¿no? Ese planteamiento obedeció a la tabla. Este planteamiento obedeció a que ya tienes bien claros los conceptos de lo que dura cada lapso y de cómo calculas el número de lapsos. Entonces, ese planteamiento ya obedeció a la experiencia. Pero una vez que ya tienes el planteamiento, acuérdate que estamos en álgebra. Y en álgebra, a fuerzas, tienen que estar escritos bien los términos. Por eso es el signo, el coeficiente y la variable. Por eso es el signo, el coeficiente y la variable. Ahí ya vienen dos conceptos asociados y entonces tu concepto viene a ser más robusto. O sea, álgebra no nada más es multiplicar, cancelar, eliminar y ya. No, es más robusto. ¿Por qué? Porque tienes la obligación de interpretar cualquier fenómeno físico, químico, biológico, social, económico, etc. Esa responsabilidad que tú tienes es para que en algún momento crees una industria, para que en algún momento crees un invento, para que en algún momento puedas llegar a atender adecuadamente a un paciente cuando llega con diferentes síntomas y que no tienes ni idea de lo que es porque no está ni siquiera en los libros médicos. Por eso son tan interesantes los programas relacionados a medicina, ¿no? Uno como que dice, no, ¿y ahora qué va a hacer, no? Eso sí se me hacen interesantes. También hay de otros, ¿no? Policíacos, etcétera, ¿no? ¿Algo más? Ok. Si no hay ninguna pregunta, ahora vamos a agregarle algo más al enunciado. Porque este solamente fue el enunciado. O sea, si se dieron cuenta, nunca dije una pregunta. Ese fue el enunciado. Entonces, si ya tengo el enunciado, déjenme ver si lo puedo pegar por acá. El enunciado porque ya lo traía en la bandeja. Sí, ya lo traía. Se quedó en la bandeja. Eso fue muy bueno. Entonces nos traemos para acá el enunciado. Para que lo podamos aumentar. Entonces, ese enunciado solamente me sirvió para escribir la función. Ya les expliqué cómo obtener la función. Esa es una estrategia. Ahora bien, ¿siempre va a haber restas? Pues no, a veces va a haber sumas. ¿Siempre va a haber multiplicaciones? Pues no, a veces va a haber divisiones. ¿Siempre nada más va a haber restas, multiplicaciones y divisiones? Pues no, porque te estoy diciendo que son operaciones. Y las operaciones también son potencias y también son raíces. Por eso necesitan entender jerarquía de operaciones. O sea, en las funciones es la conclusión de todo lo que aprendiste. Todo lo que aprendiste aquí viene como conclusión. Por eso es tan bonita esta parte de las funciones, ¿no? Y que obviamente no es que lo haga irónicamente, o sea, en realidad esto es bonito. Lo malo es que luego no me las enseñan como debe de ser y pareciera que es para hacerme la vida imposible, ¿no? Bueno, vamos a escribir el inciso A. Y el inciso A es, ¿en qué momento la vela mide la cuarta parte? Y entonces, como mide la cuarta parte, me están diciendo que, así como lo hacíamos en la primaria, me están diciendo un dato. Y ese dato, ahora van a entender que el dato se debe sustituir en la variable independiente. O, dependiendo del dato, también se puede sustituir en la variable dependiente. O sea, sustituir es cambiar, pero hay que entender el contexto del problema. Y entonces vamos a escribir los datos. ¿Cuál es el dato? Que la altura en el tiempo t, que no sé cuál es el tiempo, ahora va a ser la cuarta parte de 50 centímetros. Pero entonces, como tú ya eres niño inteligente, ese planteamiento, porque esto es un planteamiento de lo que dice el enunciado, en ese planteamiento tú debes de realizar la multiplicación de números racionales. Y si multiplicas números racionales, te vas a dar cuenta que 1 por 50 te da 50, 4 por 1 te da 4, y entonces vas a tener 50 cuartos. Pero 50 cuartos tú puedes simplificar la fracción. Y como puedes simplificar la fracción, espérenme tantito porque esto se me trabó, ahorita regresan. A simplificar la
fracción. Y simplificar la fracción quiere decir que hay que dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y el mismo número que van a dividir es entre 2. Eso implica entonces que la altura de la vela en un tiempo que no conozco es de 25 medios. ¿Por qué? Porque ya estoy aplicando los conceptos asociados a todo lo que sé de matemáticas. Si se dieron cuenta, jamás dije que la vela medía 12.5 centímetros. ¿Por qué? Porque los números decimales no existen. Existe la expresión decimal y esto es para dar resultados, pero no para estarlo utilizando al principio del planteamiento. ¿Sale bien? Que les quede claro, porque hay muchas conceptualizaciones que tienen que ir mejorando porque ya no van a ser obreros, van a ser técnicos. Nosotros nos toca que mejoren esa conceptualización. Ahora bien, ¿qué más te están diciendo? Pues ya nada. Como ya no te dicen nada, entonces ahora sí, de esos datos que tú sabes que vas a sustituir en la variable independiente o que vas a sustituir en la variable dependiente, entonces ahora sí vamos a hacer la sustitución. Me voy a traer la fórmula para acá, perdón, me voy a traer la función para acá, y la función mencionaba que la altura en el tiempo son 50 centímetros menos, dejen recordar cuál era el número, menos 3 séptimos de t. Y entonces ahora sí, por ahí apaguen el micrófono porque se escuchó un perrito ladrando a lo lejos. Porfa, no sé quién haya sido. Ahí si ven quién es, díganle por favor. Y entonces lo que hago es una sustitución y es reemplazar. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo que voy a reemplazar obedece a que es la h de t. Es la h de t que es 25 medios. Por lo tanto, h de t, recuerden que eso no es una multiplicación, es h de t. Esa h de t tiene un valor de 25 medios. Y eso se va a calcular como 50 menos 3 séptimos multiplicado por la t. Y entonces en ese momento la función deja de ser función y se convierte en ecuación. Y una ecuación hay que resolverla a través de 2 pasos. ¿Cuál es el primer paso para resolver ecuaciones? Para que tú puedas resolver ecuaciones, el primer paso es realiza todas las operaciones. Y ya que realizaste todas las operaciones, realiza operaciones inversas. Y ya que realizaste todas las operaciones inversas, te regresas a hacer operaciones. Y ya que hiciste operaciones, te vas con operaciones inversas. Y ya que acabaste todas las operaciones inversas, te vas a operaciones. Y ya que acabaste operaciones, sigues con operaciones inversas. Y aquí se forma un bucle. Y ese bucle quiere decir que se repite y se repite y se repite y se repite. En otras palabras, como ya saben hacer operaciones y ya saben operaciones inversas, ya pueden resolver cualquier ecuación de primer grado. Todavía me faltan las de segundo grado. Ahora bien, ¿qué se recomienda cuando tienen este tipo de ecuaciones? Pues se recomienda multiplicar por el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Pues ya me lo sé. El mínimo común múltiplo es tomar el 2, tomar el 7, calcular factores primos, este tiene mitad, el otro tiene séptima, por lo tanto el mínimo común múltiplo es 14. Y eso quiere decir que van a multiplicar por el mínimo común múltiplo, pero utilizando el concepto de propiedad de la igualdad. ¿Qué quiere decir propiedad de la igualdad? Es que la operación que hagas en el miembro izquierdo también la hagas en el miembro derecho. Por lo tanto, multiplicas por 14 en el miembro izquierdo y multiplicas por 14 en el miembro derecho. ¿Por qué se hace esa acción? ¿Por qué se hace la aplicación de ese concepto? Pues porque lo que se busca es que sea más rápido resolver la ecuación. ¿Y cómo voy a resolver la ecuación? Pues lo primero que debo de verificar es la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me dice en qué orden se debe de realizar la operación y por lo tanto, si tengo una multiplicación y una división, las dos tienen la misma jerarquía. Eso quiere decir que puedes hacer primero una o primero otra. Entonces, si multiplico 14 por 25, me da miedo porque es un número muy grandote. Entonces, en lugar de multiplicar 14 por 25, como puedo hacer la misma en el orden que yo quiera, entonces le cambio y en lugar de hacer primero la multiplicación por el 25, primero hago la división entre 2. Y si divido 14 entre 2, pues ya sé que 14 entre 2 me da un número que es el 7. Es el 7. Y por lo tanto, este 14 entre 2 me da 7. Y si 7 lo multiplico por 25, pues ya puedo obtener el resultado directamente sin el uso de la calculadora, porque 7 por 5 me da 35, llevo 3, 7 por 2 me da 14 y los otros 3 me da 17. Y entonces esta operación que estaba súper fea,
porque era un 14 por 25, la convierto en una operación más simple porque en lugar de hacer la multiplicación, primero hago la división, que eso fue el primer tema que vimos cuando empezamos el curso. Me da un 7 y 7 por 25, pues me da el 175. Ahora bien, me voy al miembro derecho. En el miembro derecho yo me doy cuenta que, bueno, aquí obviamente lo que hice también fue dividir, ¿no? Me faltó ya agregar ese concepto, que también había dividido, también realicé la división, también dividir y obviamente también multipliqué, ¿no? Eso es parte de, lo agrego para que les quede claro que también obviamente hay que hacer operaciones, aunque ya en jerarquía de operaciones viene implícito, pero se los escribo explícitamente. No es necesario que lo hagan en la evaluación puede haber uno o dos conceptos que no escriban, no hay ningún problema. Y entonces me voy al miembro derecho, y en el miembro derecho me voy a dar cuenta que el 14 tiene que multiplicar al 50, y el 14 también tiene que multiplicar a este siguiente término, y esa multiplicación se denomina propiedad distributiva, que es distribuir la multiplicación sobre los dos elementos de la resta o sobre los elementos de la suma. Eso quiere decir que la primera multiplicación es de 14 por 50, vamos a hacerla por aquí lejecitos. Si yo multiplico el 14 por el 50, y que obviamente también tiene que aparecer en sus evidencias porque no pueden usar calculadora, les va a quedar un 0, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 1, 5 y el otro es 7. Eso quiere decir que el 14 por 50, evidenciando lo que estoy haciendo, me queda un resultado que es 700, y le resto, porque obviamente también estoy aplicando la ley de los signos. Saben que la multiplicación o la división de signos iguales es positivo y la de signos diferentes es negativo. Aquí resulta que tengo que multiplicar el 14 por el 3. Pero el 14 por el 3 es muchos números. Por jerarquía de operaciones sabemos que la multiplicación... Dime. También se podría poner el concepto de propiedad conmutativa. Ajá, porque al final de cuentas el orden de los factores no altera el producto. Y precisamente estoy multiplicando primero el 14 por lo demás. Muy bien. También se agrega el concepto de propiedad conmutativa, porque si se dan cuenta estoy intercambiando el orden de los factores. O sea, primero multiplico el 14 por lo demás y no es lo demás por el 14. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 10. Ok, muy bien. Hay todas las cosas que quiera mencionar, díganlas, interrúmpanme, no teman. Lo importante es que vaya quedando claro y que si tienen alguna sugerencia, pues la hagan saber, ¿no? Es importante que vayamos avanzando en la conceptualización y en que se den cuenta que a veces Froilán se distrae por lo que ustedes quieran y que pues pueden aprovechar esas distracciones para decirme, ¿no? Y en el examen procuren no distraerse, o sea, no le digan a otro compañero, oye, ayúdame con la 1, ¿no? Porque en ese momento ya se distrajeron y adiós. Tanto el uno como el otro se confunden, se distraen y los dos tienen imprecisiones. Y entonces, regresando a lo que les estaba explicando, resulta que si multiplico a 3 por 14 es un número muy grande. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que puedo hacer primero la división. Y entonces 14 entre 7 es más fácil porque me da un 2, y el 2 por el 3, o sea, primero la división y luego la multiplicación, y hace que ese resultado me da un 6, y eso es multiplicado por t, porque la t obviamente no se puede multiplicar por nadie, porque tendré que aplicar leyes de los exponentes, y como no hay otra variable, pues se queda hasta ahí y ya quedó, ¿no? Entonces, de ahí, pues entonces me doy cuenta que lo que debo de hacer ahora, primeramente... Profe, perdón, ¿de dónde salió el 6? De la jerarquía de operaciones. ¿Multiplicas 14 por 3? No, porque es un número muy grande. Mejor divides 14 entre 7, porque la jerarquía de operaciones te dice que al tener la misma jerarquía, puedes hacer primero una operación o luego la otra. Si tú haces primero la división, te va a dar de resultado un 2. 14 entre 7 es un 2. Y si ese 2 lo multiplicas por el 3, pues ya te dio el 6. Eso tiene que ver también con la propiedad conmutativa, porque si te das cuenta, en lugar de tener el 7 aquí abajo del 3, pues lo estás escribiendo abajo del 14, para que veas la división. Pero se puede, porque eso te lo permite la propiedad conmutativa, porque obviamente también conoces el concepto, y aquí se me olvidó, el concepto de la multiplicación de números racionales. Y en la multiplicación de números racionales, tú sabes que vas a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, con todos esos conceptos ya sabes que el resultado te da un 6. Y la t, pues simplemente se escribe porque es la variable, indicando la multiplicación, obviamente. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Entonces aquí hay una resta, sabemos que los resultados no pueden tener una resta, por lo tanto hago una operación inversa, y si hago esa operación inversa,
Sabemos que la operación inversa a la resta es la suma. Por lo tanto, aquí voy a escribir un 6t. Pero como ya van a quedar las letras en el miembro izquierdo, entonces este 175 hago la operación inversa. Sabemos que va a ser una resta, perdón, que va a ser un signo negativo, me va a quedar un menos 175, pero entonces me doy cuenta que este menos 175 y este más 700 son de signos diferentes, por lo tanto voy a aplicar la ley de la resta, y la ley de la resta menciona que se va a dejar el signo del mayor, ya se dieron cuenta que el mayor es 700, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Aquí me queda un resultado que es positivo, saben que el positivo no se escribe, y mentalmente hago la resta de 700 y 175. Sabemos que 5 para 10 son 5, llevo 1. Aquí este se hace 8, 8 para 10 son 2, llevo 1. Este fue un 2 y 2 para 7 es un 5. Por lo tanto, el resultado son 525 de hacer la operación mentalmente. No necesito la calculadora porque pues eso es como para niños de primaria que ni siquiera la deberían utilizar en la primaria, ¿no? Por último, este 6 se está multiplicando. Sabemos que la operación inversa es una resta. Por lo tanto, realizo la operación inversa. No se selecciona la herramienta, la selecciono nuevamente. Realizo la operación inversa y al realizar la operación inversa observo que el tiempo son 525. Ese es el resultado que se debe de dar durante todo el ejercicio. Pero como me están diciendo, inciso A, ¿en qué momento? Pues obviamente tengo que decir el momento exacto. Y si le digo a la persona en 525 sextos, pues me va a mandar lejos. Y entonces se lo tengo que explicar como si fuera un niño de 5 años. Y si se lo tengo que explicar como si fuera un niño de 5 años, para que me entienda, no es como yo quiera, sino es para que todo el mundo me entienda, desde los niños de 5 años hasta mis jefes, que son seguramente ingenieros o lo que sea. Entonces realizo la división de 525 entre 6, no me va a alcanzar ahí el espacio, de 525 sobre 6. Entonces 6 por 8, 48. Acuérdense que todo esto lo tienen que incluir en sus evidencias porque no pueden usar calculadora. 6 por 8, 48 y 4, 52. ¿Por qué no pueden usar calculadora? Porque en el examen de admisión a la superior no les van a dejar usar calculadora, porque en los laboratorios cuando entren no pueden entrar con calculadoras, porque cuando estén en un hospital y estén como anestesiólogos no pueden usar una calculadora para determinar la dosis de anestesia que necesita en el momento exacto, porque no pueden meter una calculadora porque tiene muchos virus y bacterias. Esa es la razón por la que no se permite usar la calculadora. Y entonces aquí me toca de un 6 por 7, 42 y sobran 3. Eso quiere decir que me deben de contestar ustedes que la vela mide la mitad en 87 minutos. Pero resulta que aún me están sobrando 3. O sea, me están sobrando. Profe, Dime. ¿qué no era un cuarto? ¿Qué no era un cuarto? ¿Dónde dice un cuarto? La vela mide un cuarto, Ah, sí, una cuarta cierto. parte. Sí, cierto. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 23. Ok, gracias por aclararme. Porque obviamente si contesto eso, mi jefe me manda lejos, ¿no? Porque no estoy diciendo lo que me está preguntando. Entonces, la vela mide una cuarta parte. Hay que hacer la corrección. Que esa corrección se debió a una imprecisión causada por una distracción. Entonces, la vela mide una cuarta parte. Una cuarta. Me va a quedar amontonado. Disculpen. Una cuarta parte en 87 minutos. Y ahora bien, aquí acuérdense de lo que aprendieron en la primaria. 525 sobre 6 se escribe como 87 y le van a sumar 3 sextos. Ahí viene la interpretación de la primaria. En la primaria me enseñaron que los resultados se escriben solitos y lo que no se escribe solito se debe de escribir como residuo, pero obviamente manteniendo la misma división. Por lo tanto, son 87 minutos y 3 sextos de minuto. Pero 3 sextos de minuto, ustedes pueden simplificar la fracción. Y 3 sextos es medio minuto. Y como ustedes saben que medio minuto, ¿saben cuánto es?
Pues aquí le agregan 87 minutos y 30 segundos. Pero es porque ustedes ya lo saben. Eso es parte de la conceptualización que traen desde la primaria. No es algo que les tenga que enseñar yo. Eso es parte de la primaria y que, como les estoy mencionando, todas las matemáticas es una representación, perdón, las funciones es una interpretación de todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos, sociales, etc. Y por lo tanto, tienen que expresar ese fenómeno en un lenguaje español asociado al contexto. No lo pueden dejar solamente como esto que obtuve aquí. Si escriben y solamente me escriben como resultado esto, va a estar mal. ¿Por qué está mal? Porque es una función. ¿Qué es una función? Una interpretación de todos los fenómenos, que va a ser a través de una definición basada en operaciones, tarara, tarara, tarara. Ese es el concepto que tienen que ir aprendiendo para ir madurando. ¿Qué quiere decir madurar? Quiere decir que cada vez tienen que estar mejor preparados y cada día tienen que aprender algo nuevo. Si un día no aprendieron algo nuevo, olvídense, ya no están madurando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Maestro, Dime. ahí no sería entonces la respuesta 1 hora, 27 minutos y 30 segundos. Muy bien, ¿qué número de lista tienes? 30. Muy bien, sí, ya me dijiste, ¿sabes qué? No te voy a contratar porque me lo dijiste mal, tienes razón. Con eso que escribí ya no soy contratado, porque se me olvidó que un niño no sabe que son 87 minutos. Entonces, puras vergüenzas con esto, porque se me olvidó una conceptualización básica. Entonces, lo que hay que escribir es que es 1 hora. Obviamente, ya sé que la hora dura 60 minutos, por lo tanto, es 1 hora, 27 minutos y 30 segundos. Conclusión, esta respuesta también está mal. Pero esa respuesta no es que esté mal como tal, sino está el concepto mal aplicado. Y como ustedes tienen que aplicar bien los conceptos, entonces una respuesta de ese tipo no la pueden dar. ¿Por qué no la pueden dar? Porque necesitan ser formales. Y les digo, formal no quiere decir que voy a andar de traje y todo bien peinadito y no. Formal quiere decir que te expreses adecuadamente. Eso es la formalidad y esa formalidad me va a llevar a que en algún momento pueda obtener lo que yo quiera. Tanto en una relación personal, en una relación amorosa, en una relación laboral, en una relación familiar, donde sea. Sean formales. ¿Cómo? Manejando un lenguaje adecuado y teniendo bien los conceptos de física, de química, de matemáticas, todos. Y eso les va a llevar al éxito. Las personas exitosas son los que son formales, los que son disciplinados y los que hacen las cosas en tiempo y forma. ¿Alguna otra duda o sugerencia? Sale bien. Profesor, ¿de dónde? Dime. Sí. Dime. ¿De dónde había sacado el 14? ¿De dónde saqué el 14? ¿Dónde está el 14? Ya vi el 14. El 14 fue porque te había dicho en esta que ya se llama ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad entre dos miembros, donde en cada miembro hay operaciones entre términos o está igualado a 0. Eso es una ecuación. Ahora bien, si tú te das cuenta en esta ecuación tienes un 2 y un 7. Eso te lleva a números racionales. Esos números racionales siempre te causan conflicto, siempre. Por eso, en la medida de lo posible, hay que procurar no trabajar con números racionales o trabajar con simplificación de fracciones. Eso es para que no te cause tanto conflicto ni trabajes con números más grandes o complicados. Debido a eso, se recomienda, esto es una recomendación, no es un concepto como tal, es una recomendación para que seas más eficiente, que multipliques por el mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculaste el mínimo común múltiplo? Pues tú sabes que en números racionales el mínimo común múltiplo siempre está asociado al denominador. Eso ya lo vimos, en clase vimos suma y resta de números racionales. Y el mínimo común múltiplo siempre era del denominador. Por eso acá calculé factores primos. Eso lo puedes hacer mental, no es necesario que lo escribas dentro de lo que estás haciendo en tu desarrollo del problema, en todos los pasos del problema. Disculpen, no se dice desarrollo, en todos los pasos del problema. Y por lo tanto, aquí te das cuenta que el mínimo común múltiplo es 14. Este 14 precisamente se obtuvo del mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Por qué con los denominadores se calcula el mínimo común múltiplo? Porque solamente con los denominadores se calcula el mínimo común múltiplo. ¿Sale bien? Sí, muchas gracias. ¿De qué? ¿Algo más, chiquillos? Sí, es en el resultado. Dime. ¿De dónde sacamos? O sea, los 30 segundos sí fueron del residuo, pero ¿cómo se sacó? Es que a ti te enseñaron desde la primaria, a ti te enseñaron esto. Si tú tienes 7 quintos, no, lo vamos a ir más rápido. Si tú tienes un 8 tercios, resulta que tienes un entero.
¿Cuál es el entero? Pues es el entero que tiene 3 tercios. Pero luego tienes otro entero. Y este entero tiene 4, 5 y 6 tercios. Pero cuando tú quieres formar el otro entero, resulta que 7 y 8 no formas todo el entero porque esta parte no la consideras. Por lo tanto, 8 tercios van a ser 2 enteros más 2 tercios. Ahora bien, eso que te enseñaron en el kinder, porque eso fue desde el kinder, nada más hay que conceptualizarlo bien. La conceptualización adecuada fue a través de un proceso que tú hiciste en la primaria. Y en la primaria a ti te dijeron, si tú divides 8 entre 3, acuérdate que este simbolito se llama galera, te toca de a 2, 2 por 3 es 6, le restas 6 y te sobran 2. Por lo tanto, este 2 son los 2 enteros más este 2 que se denomina residuo, va a ser el numerador de una fracción donde todavía debes de seguir considerando al número con el que dividiste. Y así se expresa. De la misma manera que te enseñaron en el kinder, te lo enseñaron en la primaria. Y yo también te lo enseñé en las divisiones. Acuérdate que ya vimos divisiones. Y en esas divisiones también te enseñé a expresar los resultados. Por lo tanto, si tú tienes aquí a 525 sextos, te lo voy a marcar con otro color para que se vea la diferencia. Si aquí tienes 525 sextos, lo que hiciste fue 525 entre 6. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fueron 87. Aquí está el 87. ¿Cuál fue el residuo? El residuo fue un 3. Aquí está el 3. Pero ese 3 son 3 partecitas de lo que todavía aún sigues dividiendo, que son sextos. Y ese 3 sextos te llevó a que, simplificando la ecuación, fuera medio minuto, porque todo lo vimos en minutos, y entonces dijimos que eran 30 segundos. Y con la aclaración de tu compañero, 87 minutos es 1 hora con 27 minutos. ¿Sale bien? Profesor, Dime. Ok, pero 87 minutos no son 1 hora 45 minutos. No sé, hasta donde yo tenía entendido, 1 hora son 60 minutos. Y entonces si 1 hora son 60 minutos y tienes 87, pues al 87 le restas los respectivos 60 y te sobran 27. ¿Sale bien? Bueno, entonces fíjense cómo hay muchas conceptualizaciones que no es que estén mal, o sea, quítense de la cabeza que están mal, o sea, eso no es adecuado. Simplemente aprendieron de quien les enseñó. Y si es de que les enseñó mal, ya, la conceptualización estuvo mal fundamentada. Por eso todos los que les enseñen les tienen que fundamentar con argumentos y con hechos por qué es ese resultado. No nada más es porque sí. Mi hija que está aprendiendo precisamente el reloj, pues le enseñaron a contar las rayitas y supo que son 60 rayitas. Y de las 60 rayitas aprendió la multiplicación por 5 y la división por 5, entre 5. Pero ahí ya es la conceptualización bien adecuada, pues te tienen que relacionar todo con la realidad. Por eso es importante las matemáticas, porque te van a interpretar cualquier comportamiento a través de funciones. Y en una función necesitas todo lo que has aprendido en tu vida. Desde la primaria, kinder, y lo que inclusive hablas con tus papás, como lo que me decían, ¿no? El pago de la luz. El pago de la luz no se ha visto en mate, pero sin embargo lo viven. De ahí viene la función. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, sale bien. Fíjense bien lo que van a hacer, ¿eh?